tenerlos por acá, de verdad, de parte de Dios. Y que el día de hoy sea un día donde podamos recibir ese alimento que cada día necesitamos para vivir de una manera que le agrade más al Señor. Ustedes saben que el fundamento aquí de la predicación debería y tiene que ser la palabra como base y fundamento para que nuestro crecimiento sea un crecimiento constante y progresivo. La palabra de Dios como fundamento. No necesitamos nada más, mi hermano. Y es una realidad que tú y yo tenemos que entender, que la palabra de Dios tiene que ser suficiente para que cada uno de nosotros sea confrontado de tal manera que podamos vivir como Dios demanda de cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el Dios en que cada uno de nosotros creemos, ¿verdad? Bríndole un fuerte aplauso al Señor, porque estamos aquí el día de hoy. Gracias, Señor. Le damos gracias por este tiempo, Padre. Y antes de comenzar esta enseñanza que tengo preparada para ustedes, le voy a dar el título porque soy malo en el transcurso de la enseñanza decir cuál es el título. El título, bueno, malo no, digamos despistado. Bueno, vamos a decir que es despistado. Amén. El síndrome de Jonás es la palabra por la cual vamos a compartir el día de hoy, ¿ok? Y va a estar basado en el libro de Jonás, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Los que anotan, y yo sé que la mayoría anota y toma nota de lo que compartimos aquí, usted puede tomar allí nota de lo que estamos diciendo. El síndrome de Jonás es el título y el versículo principal es el libro de Jonás, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. ¿Cuánto le decimos al Señor, Señor, háblanos porque tu siervo escucha? Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Dispuestos y disponibles, 100% entendido, ¿verdad que sí? Hoy venimos a recibir esa dirección que necesitamos de parte de Dios. Pero como preámbulo, yo quiero que usted me acompañe en un minuto de oración para entregarle este tiempo en manos del Señor, porque necesitamos cada uno de nosotros estar dispuestos y 100% aquí concentrados a lo que la palabra de Dios va a hablarnos en este día. Amén. Por favor, le pido con total reverencia que usted allí pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y darle gracias al Señor por este día. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande, tú eres todopoderoso, porque tú eres sempiterno, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y rendimos nuestras vidas delante de ti, Señor, en esta hora, de tal manera que tú puedas, Padre Santo, en este día, con tu poder, Señor, hablarnos a través de tu palabra, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, Señor. Y aún en la condición que hayamos venido en este día delante de tu presencia, pero sabemos que tú eres justo y fiel, Señor, para perdonar cada una de nuestras ofensas, Señor, de cada una de nuestras transgresiones, porque tu gracia, Señor, y tu amor es la característica más grande que a ti te caracteriza, Señor. Le damos gracias porque eres ese Padre que todos necesitamos. Ayúdanos a ser conforme a tu propósito y a tu voluntad, conforme a ti, Padre. Rendimos nuestra vida en esta hora y te pedimos, Padre, que esta palabra sea un alimento, Señor, que necesitamos para crecer cada día más, que llegue a los corazones de cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que podamos cambiar como tu palabra nos insta, Señor, que podamos vivir como ella nos enseña, Señor, y que podamos, Padre Santo, en función de ella, Padre Santo, dar frutos y frutos en abundancia, Señor. Necesitamos ser cada día más como tú y menos como nosotros, Padre. Enséñanos, Padre, muéstranos el camino que debemos seguir. Te pido por mi vida, Señor, también para que tú seas utilizándome como un instrumento tuyo para predicar tu palabra fielmente, Señor, como el texto bíblico lo indica, Señor. Que no me mueva a la izquierda ni a derecha, sino que me mantenga firme allí en la predicación de tu evangelio, Señor. Porque ciertamente, Señor, tu palabra es lo que necesitamos cada uno de nosotros para vivir como te agrada a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que toda distracción, Señor, sea echada afuera. Toda preocupación, toda carga, Señor, todo impedimento, Señor, que quiera impedir que nosotros estemos el 100% aquí, Señor, échalo fuera de nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a concentrarnos plenamente, Señor, en el alimento espiritual que es tu palabra, con reverencia y con amor, con gozo, Señor, y con expectativa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Dígale que está a su lado. Estoy preparado hoy para la palabra que tiene Dios para mí. Estoy preparado, estoy disponible, estoy atento. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día donde Dios mismo me va a hablar a mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Arrancamos. Bueno, ya habíamos arrancado, si no se habían dado cuenta. El título, el síndrome de Jonás, y está basado en el libro de Jonás, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Yo le pido desde ahora, mi hermano, 100% concentración. Yo me comprometo a 45 minutos de predicación. ¿Usted se compromete en 45 minutos a prestar atención? Amén. Es un trato, ¿verdad? Vamos a ello, amén.
Por favor, Leandro, me puede colocar el libro de Jonás, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Y si alguno quiere acompañarme en la lectura, bienvenidos sean, hermano. Amén. 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 Gloria a Dios. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver que aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solar, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Amén. Y muchos animales. Amén. Gloria a Dios. La presencia de Dios está aquí. Amén. Fíjense que, resumiendo en extremo, nosotros conocemos la historia de Jonás solamente por un hombre que se lo tragó una ballena y el tercer día fue botado, otra vez conforme al propósito de Dios. Pero hay muchas cosas que debemos aprender en este libro de Jonás. Es un libro corto, forma parte del Antiguo Testamento. Jonás era un profeta enviado por Dios para salvación de un pueblo que a los ojos de los hombres no se lo merecía, pero a los ojos de Dios sí. Fíjense que, como les digo, resumiendo al extremo, la historia de Jonás va así. Dios llama al profeta Jonás para que vaya a predicar a Nínive. Él se niega, toma un barco y huye a Tarsis. Hasta allí vamos bien, ¿verdad? Esa historia la conocemos. Una fuerte tormenta culmina con Jonás lanzado al mar. También conocemos ese punto. Entiendo, ¿no? Todos aquí ustedes conocen más Biblia que yo. Amén. Anímeme. Amén. Un gran pez lo traga, Jonás ora y pide misericordia. El pez lo escupe por la misericordia de Dios. Decide ir a Nínive, les predica, los ninivitas se arrepienten. Dios los perdona a los ninivitas, y Jonás, que esperaba ver el fuego consumidor de Dios en Nínive, ve algo asombroso, que es el arrepentimiento de un pueblo pecador en las manos de un Dios amoroso. ¿Cuánta comparación a veces esto viene a nuestra vida cuando nosotros discriminamos quién o no merece ser perdonado? ¿Verdad que sí? Y es que nos guste o no, alguno de nosotros en alguna oportunidad ha sido ese Jonás. Y le llamé el síndrome de Jonás porque es el síndrome que muchas veces algunos de nosotros hemos padecido. Yo lo he padecido en alguna oportunidad. A veces yo quiero discriminar quién merece salvación y quién no. Pero nosotros somos realmente justos como para decir quién merece salvación y quién no. Yo creo que no. Y más aún cuando nosotros se nos ha perdonado mucho. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Aquel que se le perdona mucho, mucho ama. Porque entiende que sus pecados fueron tan grandes, pero más grande fue el amor que los perdonó, que es nuestro Señor. Amén. Miren esto. Ningún misionero, después que nuestra hermana Astrid hizo la lectura de la palabra, ningún misionero que ha sido enviado a predicar el arrepentimiento a un pueblo ha visto tal conversión con tanta efectividad sin que ninguno claudique.
en la palabra de Dios. Era algo asombroso, o sea, nadie esperaba, ningún misionero que es enviado a un lugar va a ver tanta efectividad como la vio Jonás en su momento. Ni uno dejó de arrepentirse, todos se arrepintieron. Pero había algo en el corazón de Jonás. Jonás no estaba conforme con eso, mi hermano. Jonás no quería un verdadero arrepentimiento. Él lo que quería era liquídalo, Señor. César se ríe, pero a veces nosotros queremos eso, ¿verdad, César? Liquídalo, Señor, porque somos unos paganos. ¿Y nosotros qué éramos? Santos. Y siempre pongo en el ejemplo, nosotros a veces, o yo, nos vemos como que si fuésemos eso profetas que desde el vientre de nuestra madre nosotros estábamos profetizando, y como salimos del vientre de nuestra madre nosotros proclamábamos desde ese momento el arrepentimiento y la salvación, y hemos vivido una vida recta a los ojos del Señor. A veces nos vemos así. Y Jonás, que hace unos versículos atrás había sido perdonado por la misericordia de Dios, porque ¿saben qué? Cuando nosotros vemos que Jonás es enviado de parte de Dios a cumplir un propósito, lo primero que hace Jonás es huir. Pero la misericordia y el amor de Dios lo vuelven a encauzar en el propósito que tenía. Dios no lo juzgó, o sí lo juzgó. Yo no leo en ninguna parte de esos versículos que Dios juzgó a Jonás. Lo enseñó, sí, como a cada uno de nosotros debemos ser enseñados por el Señor también. Pero a veces nosotros somos presurosos para discriminar entre quién o no merece salvación. Y Jonás no era exento. Y Dios lo pone en su palabra con la finalidad de que tú y yo seamos enseñados de que la misericordia es de Él. Y Él dice en su palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Y es importante entender que la gracia, mi hermano, amada iglesia, mi hermana, la gracia es un favor que tú ni yo merecemos, ni merecíamos ni mereceremos, pero nos las ha dado. Porque aun cuando nosotros éramos pecadores, y discúlpeme usted si le digo, pero la palabra lo dice y lo que dice la palabra es verdad, éramos malos a los ojos del Señor, pero por misericordia Cristo nos salvó. Amén. Sin discriminar a ninguno de nosotros. ¿O alguien aquí se siente discriminado por el Señor? ¿Alguien siente que no tiene la gracia del Señor en su vida? Porque saben que yo les digo algo, aunque usted no lo crea, usted está aquí por la gracia de Dios hoy. Porque dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gracias a su misericordia es que tú y yo, mi hermana, estamos aquí hoy en la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros. Porque si su misericordia, si Dios fuera como muchas veces nosotros queremos ser como las personas, acabáramos a medio mundo. O cuidado si no todo. Porque a nuestros ojos nadie es digno de merecer el perdón de Dios. ¿Verdad que sí? Como les decía, ningún misionero o predicador nunca ha recibido tal respuesta en un momento de predicación como lo recibió Jonás. Al enterarse de las amenazas de la ira inminente de Dios, cientos de miles habitantes de Nínive se arrepintieron de sus malos caminos y se convirtieron a Él. Y eso no es lo que demanda Dios de nosotros. Un vuelco de 180 grados en nuestras vidas en el momento que escuchamos el arrepentimiento y el perdón de los pecados, que cuando Cristo murió, aun cuando tú y yo no lo merecíamos, Él lo hizo por amor, y que nosotros demos un vuelco a nuestras vidas porque el amor perfecto está en esa cruz. Y decimos: Señor, no soy digno de tu amor, pero por tu gracia soy salvo, Señor. Por tu favor, porque no discriminaste a buenos ni malos, porque la palabra dice: oído a todos. Por un grupo murió, nada más Cristo. O por todos. Para que todos llegásemos al arrepentimiento, ¿verdad? Y que lo reconociéramos como nuestro único y verdadero Salvador. Y Jonás lo vio en primera persona. Un pueblo malo, que ahorita vamos a ver la indicación de cómo era Nínive, porque realmente era un pueblo malo, pero así como veníamos cada uno de nosotros en nuestras maldades, porque ¿saben qué? Nosotros categorizamos que es más malo que otro. Pero pecado es pecado igual, mis hermanos. ¿Aló? ¿Sí me entienden eso? Sí. Pecado puede ser como que yo mienta, como que mate a alguien. ¿Y quién marca esa justicia? ¿Yo o Dios? Dios, ¿verdad? A nosotros nos hace más ruido un pecado que otro. Pero para Dios es igual. Para Dios es igual, mi hermano Mayra, que usted a lo mejor no se hable con un hermano como que mate a otra persona. ¿Sabíamos eso? Es igualito. la guardo, una comparación. Pero es así.
Y a veces nosotros, así como se lanza una piedra y usted ve cómo suena, usted dice, wow, aquel tiene más ruido porque mató, pero este no habló, no le habla a su hermano, tiene enemistades, aún con su familia. Pero todos los pecados para Dios, ¿saben cómo se encausan? En la palabra pecado. No hay más. No hay más. La mayoría de los predicadores estarían muy eufóricos, mis hermanos, por una respuesta tan abrumadora de ese mensaje de arrepentimiento predicado a un pueblo. Era algo increíble. O sea, eso nunca es tan ocasional que tú veas que en un grupo de 1 millón de personas, 1 millón se arrepienta. Es algo donde el poder de Dios es manifiesto para misericordia de ese pueblo, pero para enseñanza de ese hombre y de cada uno de nosotros, mis hermanos. Jonás no estaba así. Su actitud de odio perjudicial hacia los asirios seguía firmemente arraigado. Aun cuando él veía que el Dios Todopoderoso amaba a todos y que con esa misericordia le brindaba el perdón, él se encontraba en amargura. Y era un profeta. Y era un profeta. Y saben que cada uno de nosotros, aunque no nos veamos así, estamos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y te quiero decir algo más, mi amada iglesia, mis amados hermanos. ¿Quién nos dio esa labor a hacer? Cristo Jesús. Y a ser discípulos, predicando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautizarlo. Él nos dijo, no le prediques a aquella comunidad, ni a aquella tampoco, no. Dice la palabra, en cada rincón de la tierra. Porque a nosotros a veces nos vemos muy buenos y a los demás muy malos. ¿Y saben por qué pasa eso? Es el síndrome de Jonás. A veces nosotros olvidamos de dónde Cristo nos sacó a cada uno de nosotros, mis hermanos. Del lago cenagoso. Y nos ha traído, por su gracia, al camino de salvación. ¿Por qué estaba tan molesto Jonás? Usted puede hacerse esa pregunta allí mientras continuamos la predicación. ¿Acaso la meta de la predicación no es el arrepentimiento, mis hermanos? Si ese mensaje tan corto, porque es lo que resumió en algunas palabras, y Astrid lo habló, como dice la palabra, 3 frases, y Cristo obró con poder asombroso, donde millones se convirtieron. ¿Por qué había tanta amargura en él? ¿Por qué? Y esta es la explicación que sale de sus labios. Por eso me anticipé a huir de Tarsis, le dice él al Señor. O sea, él tenía un tú a tú con el dueño del oro y la plata, con el creador de todas las cosas, con el justo juez. Y él le dice, Señor, por eso yo me anticipé a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer, Señor, y tú no destruyes. Jonás 4, capítulo 4, versículo 2. Fíjense ustedes, este hombre estaba en una misión y ni él creía en la misión. A veces nosotros estamos alistados en este ejército y todavía desconocemos cuál es el rumbo que debemos seguir, mi hermano. Es lamentable. Porque optamos en nuestra naturaleza a decir quién merece salvación y quién no merece salvación, mis hermanos. Y a eso tú y yo no hemos sido llamados. Porque vuelvo a repetir, ¿quién es justo y fiel? ¿Usted o Cristo? O yo y Cristo. Cristo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que es justo? Bueno, mis hermanos, eso es sencillo. Tú ni yo nos merecíamos ser perdonados, pero su amor nos perdonó. ¿Qué tan justo es que nosotros no podíamos entrar en su presencia, pero Él que entregó, Dios Todopoderoso, entregó la vida de su Hijo para que se sacrificara, aun cuando tú ni yo lo merecíamos por cada uno de nosotros? Disculpe que le predique a los que son santos, pero yo no vengo de la santidad. Yo vengo también de ese lago cenagoso, mi hermano, sucio, donde Cristo me dijo, no me importa lo que hayan hecho, ven a mí por lazos de amor. Amén. Amén. Cuando tú entiendes eso, cuando tú vives de tal manera, ese síndrome de Jonás es superfluo,
no tiene hábitat en tu corazón. Porque entiendes que de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna, no un pueblo, no un país, no una ciudad, no solamente una iglesia, para que todos, sino que lleguen a los pies del Señor. Es importante entender eso. Miren la respuesta que da Jonás: Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú perdonas a las personas que hacen lo malo, eres lento para la ira. Yo quiero ver sangre, yo quiero ver que la gente pague por lo que hizo, Señor. Y nosotros, porque si somos así tan severos, entonces nosotros también tendríamos que presentar nuestras sangres también, ¿verdad?, delante de la presencia del Señor. Porque aún en Cristo, discúlpeme los santos, bueno, ustedes son santos en el Señor, amén, santificados en Cristo. Pero la palabra de Dios es clara: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. O sea que nos caemos a veces, ¿o no? Sí. Todavía, ¿verdad? Pues ya estamos como Cristo, a la estatura del varón perfecto. Yo no me equivoco. No, ¿verdad que no? Pero aún nos gusta vernos así. Nos encanta vernos de esa forma. Y si yo le veo la paja del ojo en mi hermana y no me estoy viendo la vida mía, estoy igualmente como Jonás. Porque me fijo en el error de otros cuando tengo bastante trabajo que hacer en mi concreto. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros tiene bastante trabajo, Carlos, que hacer. Tenemos que pedirle a Cristo que nos examine todos los días de nuestra vida y que podamos acercarnos cada día más a esa estatura del varón perfecto. No mirando la paja en el otro, sino mirando la vida tan grande que tengo yo todavía, en la que el Señor está trabajando, aún con las circunstancias, aún limándonos las asperezas con del Cristo, donde cada uno de nosotros somos conformados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad que sí? O sea, nuestro corazón no es tan puro ni tan lindo, sino que necesita un proceso de renovación en el cual Cristo está trabajando. Pero muchas veces nosotros, en nuestro egocentrismo, decimos: yo soy suficiente ahora mismo y no necesito del Señor porque soy perfecto. Y el que está en error es mi hermano. Y esto aplica para todo: aplica para la iglesia, aplica para la familia, aplica en el trabajo, aplica en la sociedad, en todos los lugares donde usted, como creyente y discípulo del Señor, cohabite. Amén. Así como lees, la indignación de Jonás provenía de la bondad, la compasión y del amor divino. Porque resultaría algo extraño. Yo veo la vida de Moisés y Moisés intercede por la maldad en el pueblo y dice: Señor, no los mates, porque ¿qué van a decir? Que tú eres un Dios de ira y que los sacaste de Egipto fue para matarlos en el desierto, en el libro de Éxodo. Pero este hombre dice lo contrario. Él dice: yo pensé que tú me mandaste, pero para aniquilarlos. Yo quería ver que hubiera fuego, porque ellos no se merecían esto. Y no era casi igual el pueblo israelita en Egipto que este pueblo de Nínive. Porque Dios había demostrado con milagros, señales y prodigios cómo los iba a sacar. Pero ellos en el desierto se encargaban de menospreciar el trabajo y el poder de Dios, que en amor los sacó de ese cautiverio que estaban allí metidos por 400 años. Pero descuidaban todo. Ellos, no me interesa. Yo no creo que Moisés sea líder, ni tampoco creo que Aarón. A mí no me interesa quién dijo que ellos son los dos que están aquí para mandar el pueblo, ¿ah? Yo también soy profeta. También soy, sí, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, vamos a ver. Para mí, ¿quién me va a quitar lo bailado a mí? Pongan 12 varas de las 12 tribus. Y yo voy a decir la vara que fructifique al que yo llamé. Y la vara de Aarón fructificaba, y la de Moisés sin estar pegada a nada. Porque ¿saben qué? Él es la vid verdadera, mis hermanos. Y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, no podemos tú y yo hacer, pero pegados a Él, ¿qué vamos a dar nosotros? Y como frutos en cómo, en abundancia. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios, Señor. Porque sabemos que te necesitamos. Sabemos que tú eres el dueño de la obra. Y sabemos que necesitamos parecernos cada día más a ti, Señor. Tratemos de ponernos, vamos a ponerle un poquito de picante a esto tú y yo, como nos gusta a nosotros. Vamos a tratar de ver por qué Jonás no quería a los ninivitas. ¿Sí va? ¿Te gustaría saberlo? Sí.
Pongámonos en esos zapatos de Jonás. Es fácil juzgarlos por su falta de compasión y la dureza de su corazón, creyendo que nosotros sí la amplificaríamos. Digamos, bueno, nosotros sí seríamos misericordiosos en ese contexto de tiempo, en ese lugar, si a nosotros nos hubiese tocado profetizar. ¿Amén o no amén? No, no amén. No amén. ¿Cómo que amén? O sea, ¿tú vas a ser igual que Jonás? Ahí está, ¿eh? No fuera de base. Y Leandro de una vez, amén. No, Carlos está bebiendo agua, ¿eh? Carlos fue que dijo rapidito, amén. Tratemos de ponernos en ese zapato de Jonás. Es fácil juzgarlo, mis hermanos. La gracia sin ninguna restricción, y que en lugar de estar peleando con el Todopoderoso, nosotros celebraríamos que Dios mismo exterminara ese pueblo cuando tuviera una oportunidad, o sino que nos diera a nosotros ser esos brazos ejecutores del pueblo que no se lo merecía. Pero sabían que en el trasfondo el pueblo de Nínive no era un pueblo fácil. De verdad era un pueblo que, yo no sé si usted conoce una palabra que se llama empalamiento. Bueno, es un método de castigo que se usa en ese tiempo. Ahora mismo creo que no, pero como hay tanta maldad en el mundo, mis hermanos, yo no digo si sí o si no, todavía se está aplicando. Pero consta de hacer sufrir a la gente viva por los orificios del cuerpo. No voy a ser visualmente explicativo. Todavía sí existe. Le introducen un palo y se lo sacan por la boca, mis hermanos. Vivo. Es un método de sacrificio que se llama el empalamiento. De sacrificio, pero de sacrificio pagano, que busca castigar y hacerse notar en el campo de guerra que es el que tiene dominio sobre los demás. Así era el pueblo de Nínive. ¿Y ustedes saben a quién se los hacía? Adivinen. Al pueblo de Dios. Y por eso es que Jonás tenía tanta rabia contra ese pueblo, mi hermano. Porque no solamente se lo hacían a los adultos, sino a los niños. Y ese era el pueblo de Nínive. Que cuando ellos atacaban, no solamente conquistaban la ciudad, sino que aplicaban este método de castigo. Violaban a las mujeres, mataban a los hombres y mataban a los niños. Es así. Por eso es que él tenía tanta herida en su corazón. Fíjense ustedes que hay un trasfondo más importante aún, que no solamente la falta, digamos, de misericordia de Jonás en su corazón, sino que había una falta de perdón activa en él. Y era justificada su ira en su corazón. Le pregunto, ¿era justificado? Pero era justo ante los ojos de Dios. La lógica humana, sí. La lógica humana. Y a ese punto es que yo lo quiero llevar a nuestra lógica humana. Nínive era la capital del imperio asirio. Y este era el pueblo particularmente violento en sus campañas militares. Rodeaban a las ciudades durante tanto tiempo que los habitantes tuvieron que comer carne de las personas que estaban muertas, porque los dejaban sin alimento y sin agua. Eran terribles, tan terribles que eran como nosotros. A lo mejor nosotros no comíamos carne de gente. ¿Pero cómo? Parece vikingo. Pero a lo mejor nosotros no matamos a 40, pero con la lengua acabamos. Bueno, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Alabe al Señor, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, porque tú a nosotros nos hablas hoy. No nos aniquilamos con empalamiento, porque nosotros no somos tan violentos. Pero cuando tengo la oportunidad, oye, mi hermanita lo está haciendo mi pastor. Ay, Señor. Oye, ¿vos no le gusta? ¿Tú no la has visto? ¿Qué se cree ella ahora? Pues bueno, para no ser tan explícito. ¿Sí o no? ¿Somos así? Sonríe y disimula, mi hermano. Todos. Mira, una pregunta que Sí. cuando una gente dura tiempo para morirse y hace que reza rosario y todo, y hace cosas y todo, y ponen piedra para que se muere y esa persona no No es brujería, mi hermano. Eso es brujería. Mira, un señor está en el guardia, tiene los pies todos. Bueno, en eso nosotros tenemos que orar para que el Señor derribe toda esa maqueta, porque eso no está bien. Pero bueno, eso aplicaría como era el pueblo de Nínive. Amén. Podría aplicar también porque era un pueblo tan terrible que ellos aniquilaban todo. Ellos, no nosotros. Ellos son los malos. Nosotros somos muy buenos. Amén. Dígame, eso sí tiene que decir. Amén. Somos buenos. Amén.
Fíjense que ellos proliferaron el empalamiento, como les decía, como una práctica ejecutada sobre los pueblos subyugados. Violaban a las mujeres, asesinaban a los niños, usurpaban las riquezas de las comunidades. Ese era el pueblo de Nínive, al cual el Señor le dijo a Jonás: hijo mío, yo quiero que tú le prediques el arrepentimiento de salvación a ellos. ¿Es fácil hacerlo? Pongámonos en los zapatos de Jonás y seamos sinceros. ¿Es fácil hacerlo? Yo digo, Señor, no me envíen mi enviado. Pero eso lo hizo Jonás. ¿Y qué pasó con él? Lo volvió a encauzar en el propósito. ¿Tú te quieres? Es que yo no te... Mira, nosotros nos partimos de un punto que nosotros decimos a Dios sí o no, y es que Dios nunca te está diciendo sí o no. Hazlo y ya, porque Él es el dueño, mi hermano. No hay argumento válido que tú puedas justificar tu inacción en un llamado de parte de Dios. ¿O sí lo hay? No. ¿Quién le puede decir al Señor: no, Señor, no puedo yo? El Señor te dice: ¿por qué no quieres hacerlo? Porque no perdono. Pero ¿cómo yo te perdoné a ti en la cruz entonces? Explícamelo. Explícame tú. Y ese argumento se disipa. Tú, cada vez que tengas un argumento contra alguien, contra algo, contra un llamado, ve a la cruz directamente y trata de justificar tu respuesta en la cruz, entendiendo el propósito por el cual Cristo murió por ti y por mí. Y tú vas a ver que tu argumento se cae rápido. No tiene fundamento nuestras alegaciones delante de Dios, porque Él es santo, 3 veces santo, digno, grande, misericordioso, que nos tolera a cada uno de nosotros. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Acotación. Sin merecerlo. Es macabro cómo actuaba el pueblo ¿no? De Nínive, de verdad que es macabro. Es fuerte. Imagínense lo que puede significar no solo leerlo como lo estamos nosotros haciendo aquí, sino verlo y vivirlo en propias carnes. Es algo distinto, ¿verdad? Sería más rabia, más ira y más condenación para ese pueblo que no lo merece. Y saben que a veces la iglesia de Cristo juzga hacer eso, mi hermano. Y nosotros no estamos llamados a hacer eso. No estamos llamados a hacer eso. A discriminar entre uno u otro. Porque de allá venimos nosotros. De allá venimos nosotros. Todos eran santos desde un principio. Y están frente a un pagano. Yo soy el pagano de los santos. Bueno, uno que viene de la paganidad. Porque bueno, Dios me está perfeccionando. Poco a poco. A lo mejor no está en el ritmo rápido de ustedes, pero poco a poco aquí. Sin prisa, sin pausa. A veces me tropiezo, a veces me voy de boca, me saco 2 dientes y si no me lo vuelven a enderezar. Ahora, pero ese soy yo. ¿Verdad, Marco? ¿A cuántos de acá nos han hecho daño, mis hermanos, alguna vez? Seamos sinceros. Ninguno hemos podido ser exentos de un daño en nuestro corazón. ¿Verdad que no, mi hermano? ¿Me digas? Ninguno. Leandro, en algún momento alguien nos ha herido. Alguien no ha estado ni siquiera en consonancia con nosotros. Y eso a veces nos hiere. Quizás no hemos sido testigos de masacres tan grandes como fue Jonás, pero en alguna medida hemos sido heridos. Un mensaje que no me contestaron. Un mensajito. Ah, fíjate. ¿Qué pasa a mí? Les mando una convocatoria de oración y nadie responde, mi hermano. Y somos líderes. ¿Verdad, Carlos? ¿Qué piensas tú Estamos de en eso? Instagram, tú estás en Instagram. Que el pastor le dice: oye, publiquemos la enseñanza del domingo y todos lo hacemos menos Carlos. A ver, ¿qué tienes tú que decir ahí, Carlos? ¿Ah? ¿Jonás? No, ¿verdad? A la próxima ya no. Estamos entendidos, ¿verdad que sí? No, y disimula, mi hermano. Sí. Eso para los demás también. Pero eso nos pasa a todos. ¿O no? Sí, no. Estamos siendo sinceros. ¿Estamos predicando qué? ¿La verdad o qué? ¿O disfrazando verdades? Ya lo encontré. Es la verdad. Amén. En alguna u otra medida todos hemos sido heridos, ¿verdad que sí? Pero el problema es que cuando somos heridos, a nosotros se nos olvida con cuánto amor a nosotros nos han restaurado. Y que nosotros hemos herido también a otros. Y otros han tenido misericordia con nosotros, aun cuando no lo merecíamos, ¿verdad? Bueno, Leandro, tú también aplicas para eso. Pero es así, mis hermanos. Fíjense que somos particularmente creativos para la maldad. ¿Y
qué se imaginaba Jonás? Mátalo, porque no se merecen vivir, Señor. Era lo que se pasaba por su mente. Él en su mente no tenía misericordia. Pero Cristo mostró misericordia en la ballena. Porque él se escapó del propósito, ¿verdad? ¿Y qué hizo, Señor? Perdóname. Porque no sabía lo que estaba haciendo. Envíame, Señor. Yo lo voy a hacer. ¿Y qué mostró Dios en consecuencia al tercer día? Misericordia. Lo sacó de la ballena y le dijo, hijo, te doy otra oportunidad más. ¿Y saben qué? Hay algo impactante. Que Cristo mismo sabía que lo iba a salvar y que después iba a decirle todo esto en cara. Porque Él lo sabe todo. Pero aún así nos ama. Y aún así lo salva. No ha salido la palabra en nuestra boca. Cuando ya Él la conoce. Y es que así somos todos. Amén, María. Toditos somos así. Se nos olvida lo que Y en alguna proporción más elevada o no. Pero nosotros somos así. Que jovencísimos también. Ah, no, eso. Ese es para otra predicación vamos a aclarar. específica. Éramos. Llamemos lo que no es o lo que no es como si fuese, ¿verdad que sí? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, vamos. Gloria a Dios. Somos particularmente creativos para la maldad, perdón. A todos nos han herido en mayor o menor medida. Ninguno va a pasar por esta vida, mis hermanos, sin recibir una herida perpetuada por otro. ¿Y saben cuáles son las heridas que nos afectan más de nuestro entorno más cercano? ¿Verdad que sí? Es la que más nos liquida. Es la que más nos da duro. Y donde tú dices muchas veces, no puedo perdonar. Hace poco un hermano, no está aquí, y tampoco voy a sacar el nombre porque no vale la pena eso. No él, sino el nombre aquí en medio de la prédica. Un ejemplo. Él me dice que iba a perdonar a su esposa, aun cuando su esposa no estaba haciendo las cosas bien. Y eso me confrontaba. Yo le decía a Grisel, oye, yo no podría hacer eso. Pero ¿por qué no? Porque yo me creo suficientemente justo para no perdonar la falta de otro. Y es fuerte porque nosotros podemos decir, sí, yo perdono, a lo mejor que Santi me dio una mala palabra, por ejemplo, bueno, Santi, yo te perdono, es un muchacho, es mi amado hermano, ¿verdad? Pero una falta más grave, a veces nosotros no somos capaces de perdonarlo. ¿Por qué? Porque nos vemos como muy justos, como los jueces. Y a veces nosotros leemos la vida de una y tiene gente pagano para creer que Dios tenía que aniquilar Nínive. Pero es que a veces nosotros somos así, mis hermanos. A veces jugamos ese papel, ese síndrome forma parte de nosotros. Bueno, antes, ya no, ¿verdad que no? Porque estamos conociendo que el síndrome ese no es bueno. Hasta hoy. Hasta hoy, amén. Amén. Ahora bien, iglesia, cuando escuchas la invitación de Cristo a perdonar, ¿es fácil? No. Vuelvo a preguntar. Ya agarrar a mi hermano Carlos otra vez. Carlos, cuando se te invita a perdonar, ¿es fácil para ti perdonar, mi hermano? ¿Verdad que nunca resulta sencillo? Para ti, Astrid. Para ti, mi hermana Petrica. Para ustedes, ¿es fácil perdonar? Para ti, mi hermano, ¿es fácil perdonar a la primera vez de una ofensa que estás recibiendo en vivo y en directo? ¿Verdad que nunca es fácil? ¿Tú qué crees, César? ¿Es fácil? Yo aprendí porque me hacía muchos daño, se acumulaba demasiado. Por eso fue que aprendí, pero no es fácil, obviamente. Pero no es fácil, ¿verdad? Pero tuviste que aprender. Y eso es una palabra clave. Si son recoditas, no perdonan. María, ¿tú perdonas rápidamente? No, ¿verdad? Tú, Marco, Nélida, Isabel. No, ¿verdad? Leandro. Yo contaba que tú me dijeras que sí. Por supuesto que no, mis hermanos, ni para mí tampoco es fácil perdonar a la primera. De verdad lo digo. Tengo que ser tratado por el Señor unos minutos. Y unos minutos después tengo que corregir lo que había hecho, ¿verdad? Ese es como decir recoger los vidrios. ¿Quién no ha recogido vidrios aquí? Bueno, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Recogemos los vidrios cuando partimos un vaso, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen? Recoger los vidrios ahora. ¿Cuántos vasos hemos partido? ¿Cuántos vasos hemos partido? Mira, Santi está ahí enumerando. ¿Cuántas varillas? ¿Cuántas varillas? Una cosa es hablar sobre el perdón y entender el contexto del perdón. Pero otra cosa muy distinta, amada iglesia, es perdonar. A veces nosotros
Por ejemplo, decimos, yo perdono a mi hermana que me hizo algún daño, pero cuando me nombran a mi hermana, mi cara cambia. ¿Realmente hay un perdón allí? No. ¿Qué hay allí? Una simulación que busca engañarme a mí mismo y que me sigo contaminando yo mismo. Porque tengo una confrontación personal con Cristo, que fue el que me dijo, perdónalos, así como yo te he perdonado a ti. O solamente esa palabra es para mí, para todos, ¿verdad que sí? El perdón es una idea hermosa hasta que la practicamos tú y yo. La conocemos, ¿verdad? Es bonito, Señor, con tal grandeza y amor que nos amaste, que nos perdonaste a todos nosotros. Pero difícil es cuando nos toca a nosotros perdonar. Es totalmente distinto, porque pasa de una palabra a la práctica. Y las prácticas a veces son difíciles. Y pongo por ejemplo mi hijo Jonathan. Él le gusta y no le gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque no le gustan las prácticas. A él le gusta a veces los juegos. Y es que hay que entender que para jugar bien, ¿qué hay que hacer bien? Practicar bien, ¿verdad? Pero eso es un niño, lo entiende poco. Y está en una etapa que si yo como padre no lo disciplino en ese aspecto de la constancia y la disciplina que necesita para llegar a practicar y para jugar, yo no quiero que sea profesional, pero sí que tenga una disciplina en su vida, porque eso lo tenemos que anhelar todos nosotros como padres, ¿verdad? Es un legado. Primeramente la palabra, pero también instruir al niño en sus caminos para que cuando crezca se ande bien, ¿verdad? Y me pasa con eso, a veces nosotros las prácticas no nos gustan. Y la práctica de perdonar es necesaria para ti y para mí, mi hermano. Amén. Es importante entender eso. Y como les decía, muchas veces decimos yo perdono, pero cuando se me nombra esa persona, hasta allí acaba la conversación. Cuando veo a la persona, me cambia el humor. Cuando escucho de X o Y persona que me hizo algún daño y que yo, fingiendo que la perdoné, lo escucho, se acaba la conversación. ¿Realmente eso es un perdón? No. ¿Verdad que no es un perdón? No, échale tierra. Hipocresía. Eso es echarle tierra. Mira, mi hermana, eso es hipocresía. Amén. Gloria a Dios. Eso es hipocresía, es la verdad. ¿Saben qué? Yo voy a tomar esa palabra de la hermana Norma y la voy a poner en la palestra. Somos muchas veces hipócritas diciendo que perdonamos y no hemos perdonado nada. No hemos perdonado nada, mis hermanos. Y ese es el perdón que no habla Cristo en su palabra. No. Eso es una simulación de perdón que busca echarle tierra a la herida que hay en ti, pero que está más latente allí. Que cuando te metes un golpe en el dedo chiquito con un hielo, ¿verdad? Muy gráfico. Pero es así tan latente. Tú cuando te metes un golpecito en el dedo, por lo menos los dedos míos que son bastante grandecitos, para no decirlo, y me meto un golpecito, yo pienso que el mundo se queda ahí, del latir. ¿A nadie le pasa eso? Bueno, así es la herida en el corazón. Está allí latente, pero nosotros tratamos de disimularla pensando otras cosas. Nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos daño a nosotros, creyendo que le estamos haciendo daño al que provocó la herida. Cuando nosotros somos llamados, ¿quiénes son llamados? La iglesia de Cristo. Amén. Levante la mano, mi hermano. ¿Quiénes somos llamados a perdonar con el amor que hemos sido amados por Cristo, ¿verdad? Solo aquel que ha perdonado, mi hermano, sabe lo difícil que puede llegar a ser esto. Pero cuán satisfactorio es cuando tú eres libre de toda esa condenación. ¿Verdad que sí? Solo aquel que lo ha experimentado entiende que el perdón es como un bálsamo de sanidad para tu corazón. Es como que Cristo mismo te dice, entrégamelo a mí, chico, que yo soy el que tengo el control de todas las cosas, no te preocupes. Te hirieron, imagínate a mí. Hasta tú me heriste y yo te perdono y te amo. Y ahí uno se confronta, uno dice, wow, es verdad que yo no era bueno y yo también he herido y quiero que tú me perdones, Señor. ¿Cuántos aquí no buscan el perdón de Dios todos los días, mi hermano? Todos los días, ¿verdad que sí? Todos los días, en cada falla que cometemos, ¿qué buscamos primero, Señor? Perdóname, porque no lo hice bien delante de ti. Está agredido tu ley, Señor, y sé que eso me separa de ti. Yo necesito tu perdón. Pero ahora bien es cuando nosotros jugamos a ser el juez y que no perdonamos a nadie.
sino vamos arrastrando herida tras herida, herida tras herida, y estamos tratando de camuflajear toda esa contaminación que hay en el corazón. Y esa era la vida de Jonás. Jonás le daba más importancia a una simple planta más que a un pueblo lleno de niños, de gente que se arrepintió y que creyó en el mensaje de la salvación. A una planta se amargó su corazón porque Dios había hecho que le creciera un gusano y se muriera. Pero si era fácil para decir, acaba ese pueblo, extermínalo porque no se merece salvación. Y a veces nosotros así somos. Los perritos nos importan más que las personas. Los gaticos. Pero con mi vecino, si le puedo dar una patadita, muy bien, ¿verdad? Le corto la luz, le meto bulla, dale candela, vamos. Nos importa más eso que verdaderamente a lo que Dios ama. ¿Qué ama a Dios? Al prójimo, ¿verdad? ¿En qué se demuestra el amor de Dios? En amarme a mí. Y en amar a mi prójimo, y amarlo a Él por sobre todas las cosas. Resumidamente, esas tres frases: si amo a Dios, amo toda la creación de Dios, ¿verdad que sí? Y si amo, estoy dispuesto a perdonar todo, ¿verdad? Porque a mí se me ha perdonado mucho. Jesús nos invita, mis hermanos, amados hermanos, amada iglesia del Señor, a perdonar, viéndonos a nosotros mismos como transgresores perdonados que no lo merecíamos. De tal manera nos amó Dios y de tal manera nos invita a nosotros a perdonar, como Él nos perdonó a nosotros, que transgredíamos aún voluntariamente su ley, pero Él por amor nos perdona. ¿Cuántos han sido perdonados por aquí, por cierto? Todos, ¿verdad? Nos sentimos perdonados. ¿Quiénes se sienten amados aquí por el Señor? ¿Quiénes se sienten satisfechos con formar parte del pueblo de Dios? ¿Quién se siente honrado por el Señor por ser sus hijos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque las cosas viejas, mi hermana, pasaron y todas aquí son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ese es el amor palpable en tu vida, lo que ha hecho Cristo por mí y por ti. Eso se llama misericordia. ¿Sabían eso? Eso que hizo Cristo, eso tiene un nombre: misericordia. Jonás mismo había recibido de ese perdón, como le venía diciendo, pero ignoraba voluntariamente aceptar ese regalo del Señor en la vida de otros. Él lo quería para él, pero en otros lo veía mal. ¿Cuántos de nosotros, seamos sinceros, como lo hemos venido haciendo desde el principio, cuántos de nosotros, a veces de la rabia, ¿verdad?, en algún momento, Grisel, para tomar otro ejemplo, nos sentimos con esa, digamos, indignación que se siente Jonás allí, en que el Señor haga justicia con los que me han hecho daño, pero no que tenga misericordia de ellos, sino que los acabe? Seamos sinceros. No que tenga misericordia de ellos, Señor, acábalo, hazlo pagar lo que me ha hecho. ¿No nos sentimos así muchas veces? Y a veces decimos, yo soy un hijo de Dios y el Señor va a pelear por mí. Pero ¿quién te dijo a ti que Dios no va a tener misericordia también de la persona que te hizo un daño? Yo te digo algo, mi hermano, si tú estás pensando así, estás grave. Y es que a veces somos nosotros los que hacemos daño. Esa es otra pregunta también. Nosotros también hacemos daño. Es importante entender eso, mis hermanos. Aunque tú seas un hijo de Dios, Él también creó a aquellas personas que te han podido hacer algún daño. ¿Y sabes qué es más bonito? Y lo que quiere Dios en ti es que tú sanes internamente y ames como Él ama, sin importar cómo pague el otro, sin importar la actitud del otro. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Y esto a mí me brinda un consuelo, que algún día tú y yo, nosotros y yo, ustedes los que están en la cámara y yo, vamos a rendirle cuentas al Señor por lo bueno y por lo no tan bueno que hayamos hecho. Cada quien tiene su parte en ese día. Cuando tú descansas en eso, ¿qué te puede robar la paz, mi hermano? Nada, ¿verdad? Porque tú dices, Señor, tú tuviste misericordia de mí cuando yo no lo merecía. Tú tienes misericordia de aquel que te da placer hacerlo, o las ganas que tiene en misericordia para con todas las personas. No soy yo quien creé el universo de lo que no había nada.
que fundé todas las cosas cuando no había nada. Nosotros somos todopoderosos. Somos un hijo del Dios Todopoderoso. Pero que tenemos que entender que somos creación también, ¿verdad que sí? Y que la misericordia de Dios, Él la extiende con quien quiere, no con quien nosotros querramos. Es Él que marca la pauta para nuestra vida. Nunca nosotros marcamos la pauta para cómo se debe vivir la vida. A veces queremos meternos en batalla donde Dios ni siquiera nos ha llamado. Levantamos una guerra, no, voy a levantar un altar de oración en contra de aquel compañero de trabajo porque me la tiene montada. ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, ten misericordia de él, toca el corazón y tráelo a tus caminos para que se rinda al único y verdadero Dios? ¿Verdad que eso es más bonito? Sí. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? Nosotros a veces somos, Señor, acábalo, destrúyelo, ponlo en evidencia. Síndrome de Jonás. Ay, 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 uy, uy. Ay, 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 ¿verdad? Esto se puede resumir, el síndrome de Jonás, en que nos gusta ser perdonados, pero nos cuesta perdonar, mis hermanos. Ese es el síndrome de Jonás. Enfrentar la renuncia que implica el perdón puede ser más agonizante que la satisfacción momentánea que ofrece vengarnos. Iglesia, amada iglesia, si queremos conocer el corazón de Dios, mis hermanos, amada iglesia del Señor, la gracia es la mejor vía para conocerlo a Él. El favor que ninguno hemos merecido nunca, ni vamos a hacer nada para ganarnos el favor de Dios, ni tú ni yo, porque seamos los más santos, porque santo, santo, santo es Él, ¿verdad? Y llegar a esa estatura es como bastante difícil, ¿verdad que sí? Y hasta que nos damos cuenta, mis hermanos, que la gracia es más compleja de lo que pudiésemos suponer, que nos cuesta mucho para darla a otros, comprendemos el infinito dolor y también el inimaginable poder que se esconde detrás de la oración de Jesús. Preste atención a esto, por favor. Marcos 11:25. Perdónanos como perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Hay un dicho por allí que no está en la Biblia que dice, ¿cómo es que dice? Ayúdame ahí, que dice, no pide clemencia, ¿cómo se llama? Transgresor no pide clemencia, o alguien que hace un daño no puede pedir clemencia por el daño que hace, algo así, no sé, soy malo para los refranes, más aquí en vivo. No me acuerdo. Pero habla como que un transgresor no puede pedir clemencia, pero a un Cristo en su gracia y en su favor es clemente para con ese transgresor. Nosotros queremos ser perdonados porque le pedimos misericordia al Señor para con nosotros, pero nos cuesta perdonar a otros como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Amén. La hermana Norma es la que está animada, los demás como están bataqueados o animados. Ya las caras cambian. Ya estoy mirando mal el pastor. Oye, no está dando duro hoy, ¿eh? A mí me ha dado duro primero. Me está tirando duro. Ya no me ve bien. Pero es que no tiene que verme bien a mí. Tiene que ver bien a la palabra del Señor. Porque eso es palabra bíblica lo que estamos hablando aquí. Aquí no estamos hablando de un cuento mío que yo estaba en mi casa y no decidí perdonar. No, estamos hablando de Jonás. Que a veces yo soy como Jonás. Que me gusta que me perdonen, pero yo no perdono. Porque no reconozco que con misericordia he sido perdonado. Pero quiero misericordia para mí. Camino con eso. ¿No camina con eso? Los que no perdonan. Bueno, bien. Vuelvo a leer Marcos 11:25. Para los que anotan, para los que están en el tema, para los que la palabra le está diciendo, hazlo así, hijo mío, hija mía, escucha la palabra de Dios. La palabra es útil para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfeccionado. Aquí estamos hoy para ser perfeccionados en el Señor. Dímelo un fuerte aplauso al Señor. Marcos 11:25. Perdónanos, Señor. Digan, perdónanos. Como perdonamos a los que nos ofenden.
Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. como perdonamos nosotros Perdónanos nosotros. a aquellos que nos ofenden. Aquellos que nos ofenden. Amén. Dígame. Amén. Amén. Y así sea. Usted se ha enlazado por los dichos de su boca, mi hermano. Gloria a Dios. Si verdugo no pide clemencia. Verdugo no pide clemencia, eso era. Verdugo no pide clemencia. Es así. Pero nosotros sí pedimos. Somos verdugos, pero pedimos, ¿verdad? Somos duros hasta cierto punto. ¿Sí o no? Así es. Es así. Claro, así es. La oración de Jonás no solo expuso su propio perjuicio y orgullo, sino que también mostró la misericordia y la compasión de Dios, aun cuando él no quería que hubiera misericordia con ese pueblo. Dios le dijo: amigo mío, tú eres una creación, yo soy el Dios, yo soy el que comando y los voy a perdonar. En su misericordia y gracia infinita, el Señor puede rescatar cualquier pecador, cualquiera, el que usted se le imagine en su mente que es el más malo según a sus ojos. Dios puede perdonarlo. Y ¿saben qué? Más allá de eso, le voy a poner un poquito más de roca así. Ni tú ni yo podemos decir si Dios lo perdona o no, o si Él merece ser perdonado o no, porque saben que no nos corresponde a nosotros. Cuando seamos Dios, hablamos. Cuando seamos, porque Dios es uno solo, ¿verdad? Y Él es el que tiene el designio perfecto de qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con quién lo hace. Así es, amén, amén. Está bien. Por ahí hay una prédica que decía que nosotros éramos Jehová Junior. El Señor reprenda el diablo. Por favor, mi hermano. Amén. Nosotros no le llegamos ni a los pies. Bueno, no, Señor, los pies, el estrado de tu pie es muy santo. Yo creo que ni a la tierra que tú has creado, Señor, porque del polvo venimos. ¿Sabían ustedes eso? Del polvo venimos, ¿verdad? Sí. Y al polvo volveremos, dice la palabra. Que el pueblo nos O sea, eso también nos insta a decirme: oye, no tengas más concepto de ti mismo, que yo sé mucho, ¿qué sabes tú? ¿Qué yo hago? ¿Qué haces tú? Dios siempre va a ser más que nosotros. Por eso es que tú y yo necesitamos acercarnos cada día más al Señor, con corazones rendidos a sus pies. Ni tú ni yo sabemos lo que sabe Él, ni lo vamos a saber nunca, porque somos creación, no somos el creador. A veces nosotros necesitamos que nos sacudan también el mundo y nos digan así: tú no eres la perita en dulce, ¿cómo se dice? Lo más importante, porque a veces nos queremos también los chicos de la clase, por decirlo así. Así es. La hermana Norma me entendió. Así es. Y a veces necesitamos una dosis de realidad. ¿Cuánto necesitamos dosis de realidad? Amén. Amén, amén. Los demás no. Todos, ¿verdad que sí? Ya estamos terminando. Amén, amén. Jonás reconoció la magnitud de la gracia de Dios, por lo que en un principio corrió en la dirección opuesta. No quería nada que ver con el perdón divino siendo extendido a los enemigos hostiles de Israel. Él no quería eso. Él no lo quería. Irónicamente, cuando el propio Jonás estaba en problemas, clamó por la misericordia de Dios. Pero cuando el Señor extendió la gracia a otro, Jonás estaba lleno de resentimiento. Cuando Dios retuvo su ira de los habitantes de Nínive, la ira del profeta se despertó en ese momento. Él tuvo, digamos, en un momento una confrontación personal con Dios cuando dijo: yo creo que ellos no se merecen el perdón. Y le digo algo a usted, mi hermano, mi amada hermana, mi amadas hermanas y hermanos de la Iglesia de Cristo. Cuando tú y yo nos negamos a perdonar a otra persona, ustedes saben a quién estamos confrontando personalmente. ¿A quién? Lo estamos confrontando personalmente. Porque saben que el perdón no nace espontáneamente del corazón del hombre, sino que Dios nos muestra la cruz y su Hijo para decirnos que de tal manera nos amó a cada uno de nosotros que dio a su Hijo por un pueblo que no lo merecía. Jonás, si usted todavía no se ha dado cuenta, es un reflejo de lo que iba a pasar con Cristo. Él estuvo 3 días en la ballena y después salió de la ballena. ¿Quién estuvo 3 días? Lo querían muerto y después resucitó y subió a los cielos. Jesús, ¿verdad? ¿Qué similitud? ¿Por qué? Porque Dios, a través de la historia de Jonás, nos muestra también que Jesús es el perfecto camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que aun cuando el hombre que hace similitud con Jonás
pensaba que no se merecía la misericordia, Cristo la extendió para todas las personas. Y que ese tercer día desbarató todas las artimañas del enemigo, ¿verdad que sí? Que puso en esa cruz toda maldad, todo pecado, toda condenación, toda falta de misericordia, y demostró el amor absoluto plasmado en un madero. Y como dice la palabra, el amor es Cristo. No hay otra forma de describirlo. Por amor lo hizo por cada uno de nosotros. El camino, la verdad y la vida. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe de que oímos, ¿de quién es? ¿De nosotros o de Cristo? ¿Quién es el autor de la fe? Cristo, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a caminar por fe, no por vista. No miremos la circunstancia en que las otras personas están obrando. Oremos por esas personas. Si alguien nos hizo daño, oremos al Señor, no para que lo destruya como Jonás, sino para que Dios tenga misericordia de ellos, así como ha tenido de nosotros. No olvidemos ese punto importante, ya para culminar. Que no se nos olvide, mis hermanos, de todo este relato que hemos compartido hoy. Muchas veces nos gusta ser perdonados, pero nos cuesta perdonar. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a mostrar el amor de Dios en el perdón, que aun cuando aquella persona no se lo merece, nosotros tampoco lo merecíamos en algún momento. Y Cristo por misericordia lo hizo, ¿verdad que sí? Bríndale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo le pido que usted se ponga de pie, por favor. Y a los que están en las redes sociales, le damos gracias por compartir con nosotros este tiempo. Espero y confío en Dios de que Dios también haya hablado a sus corazones, así como nos ha hablado a cada uno de nosotros acá, ¿verdad que sí? Brindémosle un fuerte aplauso a los que se conectan. Gracias, hermano. Dios les bendiga más.